al respecto. Por eso vamos a hablar con un veterinario de aquí de la provincia de Chaco. Estamos hablando de Sebastián Robledo. Gracias, Sebastián, por venir y estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, queríamos conocer qué es esto de la leptospirosis, cómo se transmite. Bueno, la leptospirosis es una enfermedad que es transmitida por una bacteria que se llama Leptospira, de las cuales hay muchas especies, pero hay una que es la más peligrosa estudiada porque es una zoonosis. En un momento pasa de los animales al hombre, que se llama interrogans, porque la forma tiene como un signo de interrogación al microscopio. Es un animalito, una bacteria que se transmite. Por lo general lo más común es por la orina de animales y secreciones, pero la orina es lo más común de ver y la gente lo conoce por eso, ¿no? Por la orina y sobre todo por los roedores, la orina de roedores. Pero también se transmite por orina de perros, de bovinos, de caprinos, de Que estén cerdos, contagiados. que en estén este caso. contagiados, que estén con la enfermedad. Así que es una enfermedad que se transmite principalmente por orina y que es la forma más frecuente que la conocemos, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para combatir esto? Todo lo que sea cuidados es una enfermedad muy común para ciertas actividades, digamos la veterinaria es una, porque nosotros estamos constantemente en contacto con orina, con carne, de animales que pueden estar enfermos. Las tareas de esparcimiento, ir al monte, que haya, donde hay lugares de agua estancada, por ejemplo, es uno de los lugares donde puede haber esta bacteria, donde puede estar, así que tener cuidado en esos sentidos, digamos. Y después, en el roedor, ya todo lo que sabemos de prevención de roedores en la casa, de higiene total. El agua con lavandina común, digamos, una mezcla común es muy buena. Pero la forma de prevención es todo lo que tenga que ver con la limpieza, con la desinfección y con la eliminación de los roedores, ¿no? En el caso de que haya roedores en una casa, un establecimiento, o la prevención o la eliminación en el caso de que estén ya los roedores. ¿Cuál es la manera más recomendada de eliminar los roedores? Estábamos hablando detrás del micrófono que se han vuelto más inteligentes, que descubren por ahí las facilidades que nosotros tenemos para poder eliminarlos. ¿Cómo se hace? Bueno, los roedores siempre tenemos que tener en cuenta que todas las plagas tienen que tener temperatura adecuada, o sea, dónde esconderse y comida. Mientras tenga eso y nosotros eliminemos esas dos cosas, nosotros vamos a eliminar los roedores. Una vez que tengamos, tenemos que hacer un plan de eliminación, digamos, de una casa o un supermercado, como estuvimos hablando recién. Existen físicas y químicas y demás. Las físicas son las que conocemos con la trampa. Y después tenemos otros métodos que son los cebos, que también estuvimos hablando recién, que son cebos que se le colocan al roedor en diferentes lugares donde anda el roedor para matarlos, digamos, para eliminarlos. Son las formas que hay. Hay varias, pero la más común en una casa es la trampa y los cebos. Algunas personas tienen gatos, digamos, que también es muy efectivo, ¿sí? Pero bueno, no siempre, por ejemplo, en un establecimiento de comida no se puede tener gatos, digamos. O sea que hay que ir por eso. Pero esta enfermedad es más que nada... Pero el tema que si estos roedores tienen la enfermedad, ¿pueden contagiar al gato o no? El gato es uno de los animales que tienen menos probabilidad de contagio. Hay casos, pero menos probabilidad de contagio. En una casa o en un lugar doméstico, digamos, donde hay animales domésticos, el perro es uno de los que puede tener la enfermedad. En el campo ya podemos hablar de bovinos, de caprinos y demás, de cerdos, pero en una casa el perro. Hay que tener cuidado, como le digo, es una enfermedad relacionada mucho con el campo, Sí. con todo lo que sea campo y con lo que sea esparcimiento. Las recomendaciones que da la OMS, por ejemplo, es de no bañarse en lugares de agua estancada, ¿no? Que son de los problemas, y habrá pasado en estos brotes, habrá pasado mucho de esto. Perfecto. ¿Se recomienda en este caso eliminar lo que decíamos, el roedor? ¿Se recomienda determinar si nosotros vemos, en este caso, excremento de ratas? ¿Tenemos que eliminarlo? ¿Cómo lo hacemos? Una de las formas de saber si tenemos ratas en la casa es porque vemos el excremento de rata. Entonces es una de las formas de saber si tenemos. Y si tenemos rata, tenemos que establecer un plan de eliminación, como decía recién, que puede ser las trampas físicas, digamos, o también puede ser las químicas. Hay también métodos que son con pegamentos, que son un poco más crueles, digamos, porque quedan pegadas y se escucha ratas. me imagino, el grito, el aullido. Sí, pero en este caso la leptospirosis es muy común. También es muy común o pasa mucho cuando hay inundaciones, en lugares donde hay inundaciones. Cuando se produce la inundación, uno de los peligros que lleva una inundación en una ciudad, por ejemplo, en grandes centros urbanos, es la proliferación la aparición de leptospirosis, de casos de leptospirosis, porque toda la población de roedores se concentra en un solo lugar y aparte el agua es el vehículo, ¿no? Como decíamos recién, Sí.
de la bacteria esta. ¿Se puede eliminar la enfermedad o no? Se puede, la bacteria siempre digo que nosotros queremos eliminar una bacteria y la bacteria va a hacer todo lo posible por seguir viviendo, Sí. es una lucha constante. Se puede eliminar un brote o bajar un brote o controlar un brote, pero la bacteria hay reportes de 2500 años antes de Cristo de esta enfermedad, o sea, las bacterias van a seguir en el ambiente con casos ocasionales, digamos, en lugares, pero... ¿Cuánto dura la enfermedad? Es muy variable. En humanos, la incubación más o menos 14 días, 14-15 días. Puede ser más o menos también, depende, ¿no?, de la persona. Los síntomas son muy parecidos a un cuadro gripal con dolores, los primeros días, los primeros momentos, igual que en animales. Pero después se puede complicar con ya afectaciones del hígado, el riñón, el vaso, bueno, otras. ¿Cuándo nos damos cuenta que es leptospirosis? La única forma de saber si leptospirosis en humano es ir a hacer un control, digamos, de laboratorio. Sí. Se hace controles específicos para esta bacteria, que se habrá hecho ahora. Pero siempre se tienen en cuenta diferentes factores, digamos, si hubo inundación, si la persona se contagió en el campo, si en el lugar hay una infectación de roedores. Hay un signo muy clásico que no es determinante, pero es común, es la ictericia, que es el color amarillento en las mucosas, digamos. Pasa en animales también. Y nosotros como veterinarios tenemos que extremar los recaudos, digamos, para no contagiarnos, guantes, todas las medidas de prevención. En el campo también es una de las cosas que pasan, que tenemos que tener mucho cuidado cuando se producen abortos, muchos abortos en bovinos, por ejemplo, abortos espontáneos, bueno, no, abortos en cierta etapa de la creación, digamos, del embarazo, se producen abortos. Es una de los indicios que nos puede llegar a dar que puede ser leptospirosis, así que hay que extremar los cuidados, ¿no? Nosotros como veterinarios en el campo. ¿Y existen vacunas? Por Sí, ejemplo, para perros, para estos para animales. perros existen vacunas, hay vacunas. No es muy común que la gente aplique las vacunas, pero está en el calendario de vacunas. Para la leptospirosis hay una vacuna. Sí. ¿Cada cuánto se debe aplicar? Anual, es una vacuna anual que hay que hacer un plan al comienzo, pero después se lo puede llegar a hacer anual, dependiendo al veterinario que te diga del lugar, el ambiente, cómo vive, con cuántos, en qué zona, depende todo de todas unas preguntas, digamos, médicas antes de hacer la vacuna. Exactamente, me imagino. ¿Y en lo que es ganado? En ¿No? un ganado no. Un ganado no es común, pero sí en perros es muy común. Sí, sí. Más que es un animal que convive más tiempo con las personas y que hay mayor cantidad, ¿no? Y también son animales que son, entre comillas, no utilizados para el trabajo en el campo o para acompañar los trabajos de campo. Y bueno, con esa vacuna se puede llegar a disminuir la probabilidad de que haya un brote de esta enfermedad. ¿De humano a humano se puede contagiar? No. Ah, bien. Tengo entendido que no. Puede haber casos excepcionales, como hay un caso excepcional que estuve leyendo de contagio por vía sexual entre humano y humano, que hay casos excepcionales en estudios. O sea, yo no me voy a meter mucho en humano porque Sí. no soy veterinario, pero lo que estuve leyendo que podría haber, la bacteria se puede transmitir, si es excretada, digamos, por un humano, se puede transmitir a otro humano. El humano es ocasional igual. Sí. Es un enfermo de ocasión, no es que la bacteria va a elegir el humano, sino que es de ocasión. ¿Qué deben hacer, por ejemplo, las personas que saben o que piensan que su mascota tiene esta enfermedad? Bueno, lo principal tiene que consultarnos a un veterinario. En el caso de los trabajadores de campo, extremar los controles. Es una enfermedad de denuncia obligatoria, o sea que nosotros tenemos obligados a la gente, a los organismos de salud, avisar, digamos. Por eso es que se cree que ahora hay muchos más casos, en realidad lo que hay mucho más control, entonces al ver control hay mayor detección de casos. Eso se está hablando ahora de que siempre está en el ambiente, pero ahora hay más control, ¿no? Porque Mucho se habla o hay muchas noticias del sur del país que hay casos. ¿Por qué se da esto? Hay muchos factores en el sur. Uno de los factores es que en los pastizales hay un roedor muy común de los pastizales que es uno de los transmisores, digamos. Eso es uno de los estudios que está hecho con esta enfermedad que hay en el sur, porque hay una cierta clase de población de roedores que viven en estos pastizales y que justo tienen la enfermedad, sí, pueden diseminar la enfermedad con los perros, con los bovinos, con todo lo que sea campo, ¿no? ¿Puede llegar a la muerte, por ejemplo, en los animales? Sí, puede llegar a la muerte, sí, porque en casos
extremos afecta al hígado, al riñón y bueno, ya es una falla multisistémica y sí puede llegar a la muerte. Sí. Es muy común la del aborto, como le decía recién. Muchas gracias, Sebastián. No, gracias por venir. Bueno, queríamos hablar un poco de esto, teniendo en cuenta para que la gente también conozca, ¿no? Y tengan las prevenciones y las recomendaciones necesarias. Vamos a ver cómo está la ciudad de Resistencia.